complace recibir esta mañana aquí a la señora Minú Tavares Mirabal, presidenta de Opción Democrática, y al señor doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, dos organizaciones políticas de los últimos años, se llaman alternativas por el contenido de sus programas y de sus planteamientos, y dos figuras ya reconocidas hace tiempo en la lucha democrática de la sociedad dominicana, que han anunciado que van a ir coaligados a las elecciones del próximo 2020, y para eso han pedido a la Junta Central Electoral que acepte una alianza en primaria para escoger las candidaturas de los partidos. Pero eso vamos a dejar que sean ellos que lo expliquen el proceso. Informamos que la Junta Central Electoral fijó para el jueves la audiencia correspondiente para conocer de esa solicitud. ¿Ustedes quieren comenzar por ahí o prefieren empezar por el diagnóstico del país primero? ¿Cuál de los dos? Les vamos a dejar, fíjense lo generosos que somos con ustedes. A ver, Minú, ¿por dónde comienza? Bueno, quizás empezamos por el diagnóstico del país. Primero, sí. Sí, exactamente, porque está empezando el año, creo que hemos hablado bastante en estos días de comienzo del año de esos temas y quizás manifestar las preocupaciones que tenemos en todos los sentidos en relación con la situación que vive la República Dominicana. Y cuando digo en todos los sentidos me refiero a que el 2018 fue un año intenso, quizás marcado precisamente por los aprestos antidemocráticos que se expresaron más que nada en la ley de partidos políticos y que significaron un retroceso para la democracia en la República Dominicana, en tanto la ley es una ley muy antidemocrática. Así que de alguna manera lo que estamos haciendo, Alianza País y Opción Democrática, es precisamente tratando de contrarrestar los efectos de la adversidad que implica no solo la falta de democracia que hemos tenido tradicionalmente en el país, sino lo que a ellos se le suma con una ley de partidos que, entre otras cosas, pretende que no se puedan aliar los diferentes partidos políticos. Y luego, pues, qué decir de otros temas que están relacionados con esa situación de carácter político que se expresan en la situación de la falta de seguridad, en la situación del salto, digamos, de temas como el narcotráfico o del crimen organizado, como se llama, que nos ha golpeado en estos días de manera muy fuerte y nuevamente en Baní, y que no deja lugar a dudas acerca de lo que está ocurriendo, con otros temas que expresan la falta también de espíritu democrático, porque no hay cómo decirlo para llevarlo a la actualidad de hoy, que se expresa en la intención de coartar la libertad de expresión, la libertad de prensa. Lo de la coacción de la libertad de expresión está también en la ley de partidos expresada de manera muy concreta, y la intención de coartar la libertad de prensa tal vez se expresa esta misma semana con la denuncia de que se pretende impedir que la prensa nacional reporte los actos de proselitismo político que lleva a cabo cada semana de manera directa el presidente de la República con las llamadas. ¿Cómo se pretende impedir eso? Bueno, intentaron impedir que los reportaran, que varios medios, ayer y hoy ha estado la denuncia de que sacaron a los equipo de Telesistema que fue a Dajabón a cubrir la visita sorpresa de esta semana. O sea, entonces ese tipo de situaciones
son con las que nos encontramos, pero de todas maneras yo creo que lo que estamos diciendo aquí es que tenemos esperanza y sobre todo que tenemos vocación de que esa situación hay que cambiarla y tenemos voluntad y decisión de trabajar para lograr esa construcción democrática. Sí, Guillermo Moreno, a propósito de lo que Minú acaba de decir, de las falencias, de lo antidemocrático, de la recién, bueno, hace varios meses, pero todavía se puede hablar de recién aprobada ley de partidos, ¿está de acuerdo? Ustedes participan de un movimiento, de una querella, de una acción, exactamente, yo no sé si es ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Superior Electoral. Ante el Tribunal Constitucional. Exacto, exacto. Yo sé que están impugnando 11 artículos. Ustedes como... Impugnaron 11 siempre. 11 artículos, sí, tengo entendido. Ustedes están participando de esa acción. Max Puig ha hablado extensamente de esos puntos aquí en 1+1. ¿Ustedes son parte de los 8 partidos? Sí, somos 9, somos 9 en esa 9 acción. partidos que interpusimos ante el Tribunal Constitucional esa acción a raíz de la promulgación de la ley, identificando cada uno de los aspectos que son contrarios, que son contrarios a la Constitución. Y complementando, aunque es muy amplio lo que está planteando Minú sobre este año que concluye y el que empieza, porque solamente es literal que el año termina y el otro empieza, hay una continuidad en el tiempo. Este año de 2018 que pasó fue el año en el que se definió más algo que es grave para la institucionalidad dominicana, que es el proyecto reeleccionista, que amenaza en este 2019 con hundir aún más la precaria institucionalidad de este país, sobre todo porque el proyecto reeleccionista que pasa por una modificación a la Constitución solo se puede lograr comprando legisladores, pisoteando una vez más el Congreso. Y lo mismo podemos decir de la situación grave del Poder Judicial. Pocas veces en nuestra historia el Poder Judicial ha estado en mayor descrédito. Y eso, que es algo que se viene arrastrando en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, ha llegado a una especie de clímax en términos de deterioro, no solamente de su imagen, sobre todo en sus altas instancias de dirección. El gobierno se muestra incapaz respecto de uno de los problemas que más agobia a la sociedad. Incapaz y más bien ha fracasado en el tema de la seguridad pública. Esto que acaba de pasar en Maní es un laboratorio para ser analizado de lo que estamos viviendo en nuestro país. No solamente la proliferación del consumo de droga, sino la amplitud e impunidad con que operan. Bueno, dice la Dirección de Control de Drogas que 20 veces había intervenido ese punto de droga. Lo cual está demostrando su fracaso. Pero o sea, solo intervienen una vez, a confesión 5, de 7, parte. 10, 15, 20 veces y esperan que mate a un coronel para entonces actuar. Entonces, a confesión de parte. Relevo de pruebas. ¿Verdad? Es decir, ese titular es la muestra del fracaso de este gobierno en el problema posiblemente que más agobia a los dominicanos, que es el tema de la inseguridad, junto con el desempleo, la precariedad del salario, el alto costo de la vida, y evidentemente es un gobierno que ha fracasado en el tema de la corrupción. Lo que hemos visto que ha pasado con el principal escándalo de corrupción, que es el caso de Odebrecht, es la mejor muestra. Entonces, por tanto, uno no quisiera tener que decirlo, pero el 18 fue un año de grandes frustraciones en lo que pudieran ser expectativas de avance para nuestro país. Y precisamente eso es lo que justifica que los partidos, los liderazgos que tienen
preocupación por este país y por cambiar este estado de cosas, tengamos que actuar, actúen en este escenario para cambiar esta situación que es agobiante y que es además de eso insoportable para las grandes mayorías, ante un poder que se ha consolidado, que es el poder del Partido de la Liberación Dominicana, que controla, secuestra las instituciones y que no tiene ningún viso de democrático ni de participativo. Entonces es precisamente en ese contexto que debemos ubicar todo el tema bueno, usted ha nuestro hablado de la compra coalición. de votos, legislador, evidentemente, para una nueva reforma constitucional. Uno, bueno, no sería ninguna novedad, en la historia del país ha pasado varias veces, pero uno oye hablar de cifras como de 30 y 35 millones de pesos, de apartamentos, de jipeta, de cosas, contratos. ¿Ustedes tienen informes de eso? Ciertamente, ¿tienen alguna base esas denuncias? Bueno, Porque la uno verdad, piensa que no puede ser, que la oferta ande tan alta. bueno, ¿cómo es que dice el refrán? Poquito me los hallo. Pero necesitan No. comprar como 40 o 50 votos. Bueno, pero en el 2015, y yo puedo hablar con conocimiento de causa porque yo estaba en el Congreso en el 2015 y yo viví lo que fue ese proceso, en el cual le faltaban más votos que ahora al gobierno. Sí, pero tenía una diferencia, que era que en el partido de gobierno fue más fácil encontrar un acuerdo en favor de Medina que llevó una parte de esos legisladores. Ajá, Ahora no parece llorando, que sea así. Por lo tanto, hay que comprar más llorando. gente comprable, no con acuerdos políticos. Pero la verdad es que es quizás lo que más duele, porque precisamente el Congreso es la institución más importante de la democracia, porque es donde confluyen como representantes quienes deben ser quienes deben representar, valga la redundancia, los intereses de toda la sociedad dominicana. Y esos intereses son diversos y son encontrados. Y esos intereses son los que son, digamos, violentados mediante la cooptación, mediante la coacción o mediante el soborno puro y simple, que es lo más frecuente. Eso ocurrió en el 2015. Eso ocurrió antes también. En el 2000 también. En el 2003. 2003, 2004. En 2002, 2003. Eso ocurrió y lo preocupante sería que pase como si nada ocurriera. Bueno, pero también hay que decir que en siga. ocasiones anteriores se compraban 8 o 10. En el 2012 parece que fueron 10 o 12 que compraron, pero en el 15 parece que fueron varias decenas. No hubo modificación y ahora necesitan constitucional. En el 2012 la Constitución no se cambió. En el 2002, digo. En el 2. Que sí, ahí le llevaron al partido de gobierno, creo que fueron 12, ¿verdad? Fueron 12 pero que ahora fueron expulsados y después fueron digo al partido que estaba en la oposición, ahora necesitan llevarle a la oposición como 40 o 50. Bueno, la verdad es que Dinero no le falta. Dinero no le falta. Escrúpulos no le falta. No, pero espérese, ahora no hay Odebrecht. Sí, ni dinero, Ahora pero no hay ahora hay un presupuesto de más de 900.000 millones de pesos. 980.000. Y además de eso hay préstamos ya concertados internacionales por 231.000 millones de pesos para financiar ese presupuesto. Nada de eso es aislado. Es decir, si no le falta dinero, si no le falta escrúpulo, si no son democráticos, si no tienen respeto por las instituciones, y entonces, si ellos tuvieran que comprar a la Bueno, está cantidad que usted fuera... dando las razones a lo que dicen que eso es inevitable, que viene la compra de la reacción y que se queda el presidente. No, lo que estamos diciendo es poniendo en alerta al país de los planes que están en movimiento. Solamente la reacción de todos nosotros, de la ciudadanía, el rechazo, es lo que puede influir
de que sea una pendiente difícil de andar para ellos. Y sobre todo, porque si se hace esa modificación constitucional, habrá una crisis política de gran calado, porque los ciudadanos, los partidos que nos oponemos a ese nuevo atropello, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, sino tendremos que llamar a la movilización de esta sociedad, porque ese partido ni este presidente pueden estar por encima ni de la nación, ni de la república, ni del país. Por esos argumentos, los impulsa a ustedes aún más en esa idea de acudir coaligados juntos a las elecciones, y esa decisión podría implicar a otros partidos, a otras fuerzas más que se unan. Por eso yo dije al principio que era una situación frente a la cual nosotros estábamos también obligados a defendernos, porque lo que no podemos venir a decir aquí o a negar una realidad que nos asalta cada día en todos los niveles, pero especialmente en los niveles políticos, sobre todo después que con el apoyo del principal partido de oposición se aprobara una ley cuyo objetivo, o uno de cuyos objetivos centrales es hacernos desaparecer a nosotros y a todos los partidos, a todos los partidos que puedan significar una alternativa, que puedan significar un cambio, o de los cuales se quieren, digamos, desprender un poco para no tener o para no tener que distribuir como ellos mismos piensan con esos partidos que van siempre aliados con ellos los cargos de poder. Y nosotros lo que estamos haciendo es tomando una decisión dentro de lo que permite la ley. Tanto la ley electoral que sigue vigente todavía y que está en discusión en el Congreso, como que tiene entre sus figuras la de la coalición, que no fue tocada por la ley 3318 y por la misma ley 3318, la ley de partidos, que en realidad lo que hace es referirse a las alianzas solamente para tratar el tema de el 20% de las cuotas que se reservan las cúpulas para esas alianzas o para candidatos y candidatas que no quieren someter al escrutinio de las primarias o de las, bueno, en el caso de los partidos que aprobaron la ley, van a primarias, ya sea con padrón cerrado o con padrón abierto. De modo que nosotros estamos apelando a la legalidad, apelando a las posibilidades que tenemos de participación y también quizás al hecho de que las primarias constituyen la única posibilidad de cambio hacia la democracia que esa ley deja abierta. De esos 8 partidos, 9 que han sometido ese recurso de inconstitucionalidad contra alguno de los planteamientos de la ley de partido, algunos de los cuales a mi juicio son claramente inconstitucionales, por lo menos 2 o 3 para mí claramente, pero bueno, eso tendrá que conocerlo el tribunal. ¿Ustedes tienen expectativa, doctor, de que eso se conozca a tiempo como para que pueda surtir efecto en el proceso antes de las primarias de octubre de este ya año? se fijó audiencia. Ya se fijó audiencia para conocer de la acción de inconstitucionalidad que presentamos. ¿Esa audiencia cuándo está fijada? Es ahora en febrero. El día 4. El día 4 de febrero. Sí, el 4 de febrero. Fuimos convocados. Pero quisiera retomar el pero tema de la usted piensa que le van a dar prioridad como se suponía, se supondría. Ese fue uno de los pedimentos que están incluidos en la acción. Es decir, nosotros estamos planteando la inconstitucionalidad de una ley que va a regir un proceso electoral que está en curso y que tiene fecha cierta, que es ahora febrero y mayo del 2020. Y que por tanto cualquier decisión tiene que ser oportuna, porque no tendría sentido una decisión a posteriori, después que ya se hayan realizado las elecciones, o que se haga en un momento en que ya el proceso electoral esté montado en función de una ley que después se declara inconstitucional. Sería el caos. Pero volviendo sobre el tema de la coalición, como bien decía Minú,
nuestra propuesta es lo más importante ahora que quisiéramos resaltar. Nuestra propuesta de participar en primarias con padrón abierto en una coalición de partidos está fundamentada en la ley. No es un invento. Resulta que la ley 275-97 establece que los modos de participar conjuntamente de los partidos que quieren unir sus fuerzas son tres: la fusión, la alianza y la coalición. Y eso no lo regula Entonces, la ley de partidos. Voy ahí ahora. Entonces, en el caso de la alianza es la unión de dos partidos en términos de las candidaturas. Y la coalición es un espacio común que crean varias organizaciones bajo una denominación. Y entonces crean ese espacio común y actúan en el escenario político, en este caso electoral. ¿Qué resulta? La ley de partidos sí introdujo modificaciones a las alianzas. Por ejemplo, estableció que las alianzas a los partidos solo se pueden reservar el 20% de las alianzas. Sin embargo, la ley de partidos hace mutis, no dice nada sobre la coalición. Es decir, todo lo que está dispuesto en la ley 275... a la ley del régimen electoral. Claro, pero entonces todo lo que está dispuesto en la ley 275 sobre las coaliciones está vigente. Está vigente, ¿Qué claro. resulta? La ley de partido introduce las primarias, en este caso abiertas o cerradas. ¿Qué es lo que nuestras dos organizaciones han planteado? Bueno, una combinación de ambas instituciones jurídicas legales ya fundamentadas en la ley para participar. ¿Cómo? Vamos a hacer una coalición de partidos y la selección de los candidatos de la coalición, en vez de dejarlo en los órganos internos de los partidos, lo hemos planteado que sea en las primarias donde se decidan. Nuestros órganos internos simplemente van a elegir precandidatos que luego entonces participarán. Así, por ejemplo, habrán ustedes, si son dos partidos nada más, hay dos candidatos a la presidencia y entonces los electores decidirán cuál de los dos. Muy ¿Es bien. así? Sí, dos. Igual pasará podrían entonces ser de más, partido. pueden ser más. Por el reglamento Posibilita de la Junta hasta 10. Hasta 10. Sí, pero bueno, puede Sí. haber, ustedes pueden ampliar, por Claro. supuesto, y además se pueden sumar. De esos 8 partidos hay algunos más que estén conversando a ustedes para ampliar esa coalición de 2 que tienen Bueno. hasta ahora. Lo que nosotros planteamos a la Junta Central Electoral es que es una coalición en formación, porque esa es la realidad. O sea, nosotros estamos trabajando en la conformación Que de mañana se pueden de esa sumar otros. coalición, y que es una coalición, además, en la cual hemos dicho que estamos abiertos a la participación de la sociedad, de otras figuras, de otros liderazgos que no necesariamente pertenezcan a Alianza País o a Del movimiento o a Opción social, del movimiento social, ciudadanos y que puedan ser, independientes. porque eso es otro tema también que la ley de partidos intenta coartar, intenta impedir, con la disposición de que solo pueden ser candidatos y candidatas quienes sean militantes de los partidos, lo cual es también uno de los temas que estamos sometiendo en la acción de inconstitucionalidad de la ley. Bueno, eso no es una grave contradicción que esa ley le dé derecho a los ciudadanos comunes a elegir los candidatos de los partidos, pero que a su vez los No ciudadanos puedan- comunes no no pueden. puedan ser candidatos de esos partidos. Así mismo. Es una de Sí, las ¿tienen tantas expectativa? ¿Tienen es alguna una expect- aberración en la ley Sí. esa contradicción. ¿Tienen alguna expectativa ustedes que con la convocatoria que hizo el presidente de la República, una legislatura extraordinaria para conocer, entre otras cosas, el régimen electoral, el proyecto de ley? ¿Tienen expectativa con la Bueno, reforma nosotros electoral? ¿Ustedes creen que va a haber reforma de la ley Tenemos electoral? dos expectativas. La primera expectativa la tenemos con la reunión del próximo jueves Sí. en la Junta Central Electoral, donde se van a escuchar a los partidos y donde vamos a evaluar esta propuesta y la forma de reglamentarla. No es autorizarlo o no, porque es la ley la que la autoriza, sino la forma de reglamentar Sí, la la forma de coalición de hacerlo. partidos, la forma de hacerlo.
En relación a la convocatoria que hace el presidente de la República, realmente en el país desde hace mucho necesitamos una ley electoral, una reforma a la ley electoral. El problema es que eso no se puede sancochar, eso no se puede apresurar. En 30 días no es posible. Y además, sobre todo, que como bien planteamos precisamente en el bloque de partidos, lo primero que debió discutirse y aprobarse fue la ley de partidos, porque es el marco, la ley electoral, que es el marco general, y que la ley de partidos debía ser luego de establecer el marco electoral. O haber abordado las dos cosas en una sola reforma política. Muy bien, pero no lo hicieron así. Entonces ahora se está planteando la reforma a la ley electoral. Entre esas cosas, lo primero que hay que decir es que una ley de partido del régimen electoral debiera ser, lo mejor es que fuera una ley consensuada y pactada con los actores políticos, incluyendo a la Junta Central Electoral. Porque ahora, ¿qué resulta? Bueno, la Junta tiene un proyecto que mandó en el 2011. Sí, pero imaginémonos, sí, pero la Junta ha enviado un proyecto, pero ¿qué resulta? Y es lo delicado, que ya la Junta ha montado el proceso electoral y el calendario electoral en función de la ley de partidos. Entonces resulta, imaginémonos el caos que pudiera resultar, que ahora una ley electoral retrotraiga o replantee todo el sistema electoral cuando estamos prácticamente a un año y un mes de las próximas elecciones, que es en febrero del 2020, y a un año y 5 meses de las elecciones generales en mayo. Entonces, y que ya la Junta tiene un calendario electoral planteado. Eso indica muchas interrogantes y pudiera caotizar el proceso electoral, porque cualquier disposición de aprobarse esta ley en estos 30 días, entonces pudiera desmontar el proceso electoral, incluso que ya nos han informado todo un calendario de desarrollo del mismo, muy en función de la ley de partidos. Es por tanto muy delicado. Sería muy importante un pronunciamiento y además de eso una concertación con la propia Junta Central Electoral y con los actores políticos. Parecería que ahora la ley electoral, para que sea viable, tendría que hacerse teniendo la ley electoral como marco la ley de partidos. Sí, todo al revés. Para que pudiera una ley ser... que por demás la responsabilidad de cada uno de los actores de cualquier ámbito de los actores democráticos de la República Dominicana es tratar de que sea cambiada, porque esa ley de partidos es una ley que no pasa ningún examen democrático. Lo que nosotros hemos hecho, y por eso insisto en nuestra vocación de colaborar y de trabajar y de hacer propuestas, fue ir a la comisión bicameral. Nosotros nos acogimos a una invitación que ellos le hicieron a todos los partidos, hicimos una serie de propuestas que les presentamos en el mes de noviembre con respecto a la ley electoral. Y hay muchos artículos, porque tal vez sería injusto decir que la van a cocinar, ¿no? Tienen años con esa ley, lo que no la habían trabajado. Sí. Se habían dedicado a la ley de partidos y esa la tenían totalmente abandonada. Relegada, sí. Pero están trabajando en ella, esa misma comisión, que ojo, fue la que aprobó esa ley de partidos antidemocráticos. Por lo tanto, las reservas que tenemos son reservas muy legítimas, válidas. Entonces, gracias. Pero ellos han avanzado y uno de los temas con los cuales ya se pusieron de acuerdo y aprobaron en la comisión, en ese informe que nos presentaron y sobre el cual nosotros opinamos, es precisamente el tema de la definición de las coaliciones. O sea que ya está, por lo menos hasta ahora, ese es un tema que no estaba sometido a ningún tipo de modificación, ni siquiera, no con la propuesta de la Junta Central Electoral, que no tiene cambios,
con respecto a la ley, a la 275. En cuanto a la propuesta de reforma Sí, de la ley exactamente, electoral. sino ¿verdad? que en la tabla que ellos nos presentaron aparece Sí. de manera transcrito igual y Igual. como una de los artículos que ya fueron consensuados por la comisión Y hay que decir bicameral. que esa ley en su totalidad está vigente, la ley electoral actual, que esa es la que justamente se trata de modificar. Exactamente. Pero no nos hagamos ilusiones con esa comisión bicameral y el resultado de su trabajo, porque ya pasamos la experiencia de la ley de partido, que al acostarse las palomas, al final se le introdujeron modificaciones y hubo acuerdos y un laborantismo en el Congreso con el apoyo incluso de sectores de la oposición, Sí. que terminaron cercenando muchos aspectos, introduciendo Bueno, otros mucha nuevos gente ha saludado que no estaban el en anuncio de en ustedes esa como comisión. un paso positivo por cuanto hay una gran dispersión. Este país tiene 27 partidos políticos. Ahora mismo pasaron las elecciones en México y habían 8 o 9 partidos, un país de 120 millones de habitantes, ¿no? Y de ¿cuántas veces? 200 veces el territorio nacional. Entonces hay cierta expectativa, además por la convicción de que es tan difícil bregar con las maquinarias políticas tradicionales y con un partido en el gobierno que usa todo el Estado para las campañas. Entonces da un poco de aliento el que en la oposición se barajen esas posibilidades. ¿Ustedes están abiertos a ampliar eso a otras organizaciones políticas, Así esa es. coalición? Hemos trabajado en eso y mantenemos nuestra actitud porque estamos conscientes que en el propósito que nos une, que es sacar al PLD del poder y hacer los cambios democráticos que demanda este país, no estamos solos, sino que hay otros sectores. Y en ese sentido, cuando hemos planteado la coalición de partidos, lo que estamos es, digamos, impulsando una posibilidad en este sistema democrático que ha sido tan secuestrado, de construir un espacio que sea esperanzador para el surgimiento de fuerzas emergentes que coincidimos y que tenemos coincidencias fundamentales y que no tiene sentido que actuemos separados, y que esto va a tener un efecto de renovar la práctica política, el surgimiento de nuevos liderazgos, una mejor calidad de la representación democrática, en fin, un fortalecimiento de la democracia. Y sobre todo porque al hacer la coalición y hacerlo a través de primarias abiertas, nos resuelve uno de los problemas más difíciles de resolver en las coaliciones, que es el tema de las candidaturas. Sobre todo la presidencial. Sobre todo, entonces, ¿qué resulta? Ahora, con este método, un conjunto de partidos van y entonces va a ser los militantes y la sociedad. Pero ustedes habrán medido los riesgos que tiene también esa coalición en primarias abiertas, una coalición de dos partidos pequeños hasta ahora. Porque primero, eso en octubre, ya a 4 meses de la elección congresual y municipal, que al preceder la presidencial es muy importante esta vez, se le da mayor dimensión. Dos cosas, dos riesgos. Primero, que ustedes van a agotar el presupuesto del Estado y no le alcanzará para pagar los costos que le correspondería de las primarias. Y segundo, que se pueden exponer entonces a quedar antes de las elecciones con poca evidencia de poca votación, y entonces sería un boomerang si ocurriera eso. ¿Ustedes están conscientes de esos dos riesgos? Nosotros discutimos hasta la saciedad. Claro. Esos dos riesgos. Claro. ¿Los vieron y otros Bueno, más. y muchos otros más. Y otros, pero esos dos yo específicamente. yo creo que aquí quizás lo que tenemos que hacer énfasis es que es en nuestra vocación, en nuestra voluntad de que primero no nos vamos a dejar vencer porque evidentemente estamos compitiendo en situaciones muy adversas. Muy adversa, y al gastar el dinero en la primaria se pone más adversa para ustedes. Es que, bueno, pero ese es otro tema, porque esa es otra de las barbaridades que se aprobaron a propuesta del PRM en esa ley. ¿Cuál? La de que sean financiadas con los recursos de los partidos, y es uno de los temas que está
siendo Pero esa no fue una incoado. propuesta del PRM, Sí. fue de toda la sociedad que negaba que se le diera un financiamiento adicional a los Quien lo partidos. propuso a última hora ahí fue el PRM y se aprobó y es inconstitucional, entre otras razones, porque los recursos que reciben todos los partidos, todos, no alcanzan para organizar las primarias. Pero Por es lo que, tanto, es que es muy costoso ese entonces, proceso. no alcanzan. Y ahí hay situaciones como la de partidos que van a participar en esas primarias que reciben el 80% de los recursos. Bueno, según las proyecciones, Y hay- van a recibir 300 millones de pesos los 4 partidos que llaman mayoritarios. Y, por ejemplo, el partido Alianza País va a recibir 19 millones Y versus 300 en el año, este año. Ajá. Pero Y nosotros ustedes, nada. ¿ustedes qué van a recibir? hasta ahora. Opción Nosotros no Democrática. sabemos, todavía la Junta tiene que decidir. Tiene que decidir. La Junta tiene que decidir porque es decir, en la ley 3318, en la ley de partidos o sea, se queda fuera, no se Pero prevé. en la vieja ley, ¿cómo es? En la- no, Porque es con la la vieja ley vieja la que ley- está pautando la distribución del presupuesto. Con ¿no? con la vieja ley, lo que pasa es que la nueva ley, la ley de partidos establece un nuevo mecanismo para la distribución. Establece 3 categorías. Establece 3 categorías y entre esas categorías, hasta ahora los nuevos partidos recibían un financiamiento del 12% de los recursos que se distribuían Se distribuía en partes iguales. el 12%. Se distribuía el 80, el 12 y el 8. En el 8 participaban todos otra vez, Claro. a partir de la cantidad de votos que sacan, y en el el 12 12 se distribuía Entre todos. entre todos. Todos los no, partidos entre los- que no eran los llamados entre todos los partidos que sacaron menos del 5%. Por eso, que no fueran pero los ahora mismos. la disposición El es problema otra. es en los nuevos partidos, que es el caso de Acción Democrática, Exactamente. que no está prevista ni en la vieja ley, no está prevista en la vieja ley que los nuevos partidos le den algún financiamiento. Sí, bueno, en los hechos así era. Era así. Era así hasta ahora. Porque además ahora, es injusto que un partido, porque sea se nuevo, apruebe, no le den ni un peso y a los exactamente, otros muy viejos le den injusto, así un mismo montón es. de dinero. Así Porque mismo no hay es. competencia Hay posible. otras disposiciones más también, no solamente injustas, muy antidemocráticas, que expresan el carácter, la falta de democracia entre los que decidieron aprobar esa ley. Pero lo que yo quería decir era que nosotros no nos vamos a dar por vencidos. Claro. Es decir, nosotros vamos a echar la pelea, la hemos echado siempre y la vamos a echar, porque la República Dominicana se lo merece, porque la democracia pendiente en la República Dominicana se lo merece, y porque además nosotros entendemos que tenemos y que somos y que constituimos una opción distinta. Pero ustedes una reconocen que opción- en el pasado proceso no hicieron ese esfuerzo, que se les reclamó mucho, sobre todo a ustedes dos y a otros partidos. Porque Bueno, hubo 3 o 4 que están enmendando, viejos En el señores. Eso Cibao- es en un el- paso de avance, En el ¿verdad, Cibao doctor? decimos, amanece cuando uno despierta, Bueno. no cuando sale el sol. Para nosotros amaneció ahora en esta coyuntura. Ahora bien, nosotros estamos conscientes de esas adversidades, pero eso no nos amilana, porque nunca vamos a esperar que el adversario juegue a favor de nosotros. Sí. El adversario siempre jugará a su favor. Ya. Y será en las reglas que pone incluso el adversario Sí, bueno. que tendremos que librar la batalla, y estamos dispuestos, tenemos la determinación, la decisión, la convicción de librar esta batalla por la democracia de este país. Bueno, vamos Así a será. celebrar que ya amaneció para Opción Democrática y Alianza País. Así que muchísimas gracias, Minú Tavares Mirabal, presidenta de Opción Democrática, y Guillermo Moreno, como siempre, presidente de Alianza País. Gracias a ustedes. nuevamente. Bueno, a continuación vamos a conversar con el ministro de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, y un dirigente de una fundación española que participa aquí en el proceso De calidad. de calidad.